Muy bien. Entonces, niños, vamos a ver el tema del mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Yo ayer andaba viendo mi cuaderno del año pasado y andaba viéndole el mínimo. Mínimo común múltiplo, ¿sí? Vamos a colocar la fecha de hoy. La fecha de hoy es 15 de marzo del 2021. 15 de marzo del 2021. Entonces vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo. En nuestro cuaderno tenemos que colocar el título, ya saben, tenemos que colocar la fecha y tenemos que copiar lo siguiente, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la explicación. ¿Qué es el mínimo común múltiplo, niños? El mínimo común múltiplo, coloquen ahí, el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que tienen en común dos o más números. ¿Sí? Vamos a colocar entre paréntesis también, exceptuando el 0. ¿Sí? Porque recuérdense que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces el 0 siempre sería el múltiplo más pequeño que tienen en común todos los números. Pero cuando hablamos de mínimo común múltiplo vamos a quitar el 0, vamos a exceptuarlo, ¿sí? Vamos a hacer la excepción con el 0. Entonces va a ser el múltiplo más pequeño que tengan dos o más números en común sin contar el 0, ¿sí? Entonces ponemos ahí, exceptuando el 0. Sí, espérenme que bueno estoy copiando. Niños, ahí se... Ya les coloqué aquí lo que es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, como les digo, el mínimo común múltiplo va a ser el múltiplo que tengan en común, el más pequeño que tengan en común, dos o más cantidades, sin contar el número 0, ¿sí? Porque el 0 es múltiplo de todos los números y es el más pequeño que tienen en común todos siempre, pero ese no lo vamos a contar. Va a ser el múltiplo más pequeño que tengan en común dos o más números, sin contar el 0. Ahora, existen dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Tenemos la descomposición, el método de descomposición, y tenemos el método de múltiplos para encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces yo voy a explicar ambos métodos aquí a continuación, ¿sí? Vamos a explicar el método 1 y el método 2 con exactamente los mismos números para que ustedes vean que cualquiera de los dos métodos que utilicemos siempre nos va a ayudar a encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el método número 1, que es el de descomposición de cantidades. Yo ahorita quiero encontrar el mínimo común múltiplo entre el número 12, el número 18 y el número 24. ¿Sí? Entonces voy a buscar el mínimo común múltiplo entre 12, 18 y 24. Para poder utilizar el método de la descomposición, vamos a dibujar la rayita aquí a la par de las tres cantidades que yo tengo, ¿sí? En primer lugar, colocamos nuestras tres cantidades de esta forma, tal y como yo lo coloqué aquí. Y colocamos esta barrita o esta línea aquí a la par de estas tres cantidades del lado derecho, ¿verdad? Para que atrás de la barrita yo pueda ir escribiendo cuál es el número que voy a ir utilizando para dividir cada una de estas cantidades. En este método de descomposición, para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que yo tengo que hacer es ir descomponiendo mis números en factores primos, ¿sí? Ya nosotros vimos cómo se hace una descomposición de factores primos, pero solo de un número. Ahora tenemos que hacerlo de más de un número a la vez. Pero en el mínimo común múltiplo, lo bonito es que nosotros podemos ir descomponiendo el número que se pueda dividir por se podría decir, el número primo más pequeño. No hace falta dividir a las tres cantidades de un solo, sino que yo puedo ir dividiendo número por número o descomponiendo número por número. Por ejemplo, cuando yo realizo una descomposición de números, yo tengo que empezar a descomponer siempre con el número primo más pequeño, que es el número 2. Entonces, si alguna de estas tres cantidades no se pudiera dividir dentro de 2, no importa. Con una de las tres que se pueda dividir dentro de 2, yo empiezo a dividir mi cantidad. Entonces, en este caso voy a descomponer los números que se puedan descomponer dividiéndolos dentro de 2. Y en este caso tengo suerte porque los tres números se pueden dividir dentro de 2.
El 12 lo puedo dividir dentro de 2 y me queda 6. El 18 lo puedo dividir dentro de 2 y me queda 9. Y el 24 lo puedo dividir dentro de 2 y me queda 12. Ahora ya descompuse por 2 los números que tenía inicialmente. Ahora vuelvo a descomponer por 2 porque hay números todavía que se pueden descomponer por 2. En este caso, si yo descompongo por 2 el número 6, me quedaría 3, ¿verdad? 6 dividido 2, 3. El 9, como no se puede dividir dentro de 2, solo lo van a copiar, solo lo van a bajar, ¿sí? Y el 12, si se puede dividir dentro de 2, 12 dividido 2 me va a dar 6. Entonces ahí ustedes ya se podrán dar cuenta, solo van a ir descomponiendo los números que se puedan descomponer por el número que ustedes están utilizando. En el primer paso, los 3 números se podían descomponer o dividir dentro de 2, pero ya en el segundo paso solo el 6 y el 12 se podían dividir dentro de 2. Entonces el 9 solo lo copio. Ese no lo descompongo porque no se puede descomponer por ese número. Ahora, aquí quedan 3 cantidades que son el 3, el 9 y el 6, ¿sí? Hay uno de esos números que todavía se puede dividir dentro de 2. Entonces vuelvo a colocar aquí el 2 y descompongo solo el número que se pueda dividir dentro de 2. Voy a bajar todo esto porque ya no me cabe aquí. Ahí está. Entonces descompongo solo el número que se pueda dividir dentro de 2, que en este caso es el número 6. Entonces, los demás números, como no los puedo descomponer por 2 o no los puedo dividir por 2, solo los copio. Aquí me quedaría 3, aquí me quedaría 9 y aquí me quedaría 3, porque el 6 sí se puede descomponer por 2, ¿verdad? Es el único. Entonces, ya descompuse solo el número que se podía descomponer por 2. Ahora que solo me queda 3, 9 y 3, ya ninguno de estos números los puedo dividir dentro de 2. Entonces me paso al siguiente número primo, que sería el número 3. En este caso, los 3 números se pueden dividir dentro de 3. 3 dividido 3 me va a dar 1. 9 dividido 3 me va a dar 3. Y 3 dividido 3 me va a dar 1. ¿Sí? Y en este caso, recuérdense que el objetivo de una descomposición de cantidades es que siempre me quede el número como un 1. Entonces ya el 12 ya lo descompuse al final porque ya me quedó como 1. Y el 24 ya lo descompuse hasta el final porque ya quedó como 1. Pero todavía me falta por terminar de descomponer el 18. Y este 18, ¿cómo lo puedo terminar de descomponer? Dividiendo el 3 dentro de 3, ¿verdad? Ahora sí, ya todos los números descompuestos me van a quedar 1, 1 y 1. ¿Sí? Y aquí ya tengo yo entonces, niños, terminado el método de descomposición. Ahora solo para saber el mínimo común múltiplo, lo que me resta por hacer es multiplicar todos los números que utilicé para descomponer estas 3 cantidades. En este caso tienen que multiplicar entonces 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Entonces multiplicamos. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me va a dar 8. 8 por 3 me va a dar 24. Y 24 por 3 me va a dar 72. Lo que indica que el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 24 es igual a 72. ¿Sí? 72 va a ser el múltiplo más pequeño que tengan en común, el 12, el 18 y el 24. Ahora sí vamos a poner pausas. Entonces, niños, el método número 2, ahora para obtener mínimo común múltiplo, no es otro más que sacar los múltiplos de las cantidades que me estén dando. Recuérdense que me estaban pidiendo el mínimo común múltiplo de 12, de 18 y de 24. Entonces, con el método 1 yo usé la descomposición en factores primos para encontrar el mínimo común múltiplo. Pero en el método 2 yo puedo usar, niños, la técnica de buscar los múltiplos de todos los números, ya que tenga los múltiplos de esos números, ver cuál es el múltiplo que tienen, es más pequeño, que tengan en común las 3 cantidades. Entonces tengo que sacar los múltiplos de 12, los de 18 y los de 24, que son las 3 cantidades las que quiero encontrar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, múltiplos de 12, de 18 y de 24. Muy bien. Vamos a empezar sacando los múltiplos del número 12. Para sacar los múltiplos del número 12, ya saben, siempre empezamos por el número 0.
Cuando sacamos múltiplos de cualquier número, siempre empezamos por el número 0. Entonces, los múltiplos de 12 serían 0 y 12 por 1, 12, y 12 por 2, 24, y 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, por 7, 84, por 8, 96, por 9, 108, y por 10, 120. Ahora saco los múltiplos de 18. Empiezo con 0, 18, 36, 54, ¿sí? Después vendría el 72, ¿sí? Después vendría el 90, después vendría el 108, perdón, 108, ¿sí? Después 108, me tocaría 126, después el 144, después el 162 y por último el 180, ¿sí? Y ahora los múltiplos de 24, que serían 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, el 168, también tenemos el 192, después tenemos el 216 y por último el 240. Muy bien. Ahora que ya tenemos los múltiplos de 12, de 24 y de 18, vamos a buscar entre el conjunto de múltiplos sin contar el número 0, ¿verdad? Sin contar el número 0. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño que tienen en común estas cantidades? 12 no es, 24 tampoco porque solo aparecen dos números, 36 tampoco porque solo aparecen dos números, en este no, 48 tampoco porque solo aparecen estos dos números, 60 no aparece más que en los múltiplos de 12, pero luego tenemos el 72, y si se dan cuenta el 72 es el primer número que aparece repetido entre los tres. ¿Ya se dieron cuenta? El 72 es el primer número que aparece repetido entre los tres, entre el 12, entre el 18 y el 24. Porque después podemos notar que van a haber más números repetidos. Si nosotros continuáramos los múltiplos de 12, el 144 también se repite en los tres números. Pero el objetivo del mínimo común múltiplo es encontrar el múltiplo más pequeño que se repite entre dos o más cantidades. Entonces, en este caso, nosotros vamos a buscar cuál es el múltiplo, el primer múltiplo, el primerito que se repite entre las cantidades a las que les quiero sacar mínimo común múltiplo. Entonces, si se dan cuenta y si buscamos entre los conjuntos de múltiplos del 12, del 18 y del 24, ustedes se van a dar cuenta que el primer número que se repite, el primer múltiplo que se repite en los tres números es el 72. Por lo tanto, vamos a decir automáticamente que el múltiplo más pequeño que tienen en común estas tres cantidades es el número 72, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya encontré el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades, pero con un método totalmente diferente, otro método. Pero si ustedes se vienen a ver el método 1 y ven el resultado del mínimo común múltiplo utilizando el método de descomposición en factores primos, y ven el resultado del método 2 utilizando conjunto de múltiplos de las tres cantidades, se van a dar cuenta que nos quedó exactamente el mismo resultado, para comprobarles a ustedes que cualquiera de los dos métodos funciona, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos funciona. Como les digo, el más fácil es el método 2, pero es más largo porque tenemos que estar sacando los múltiplos de todos los números. El método no es difícil, pero es un poco más complicado, el método 1, pero es más rápido e igualmente nos va a dar el mismo resultado. Entonces, cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran utilizar es correcto, ¿verdad? Entonces, así es como sacamos mínimo común múltiplo con el método 1 a través de la descomposición de factores primos y con el método 2 a través de conjunto de múltiplos de cada una de las cantidades. Muy bien. Entonces...